La historia del narcotráfico en México es un laberinto de poder, sangre y traición. Lo que comenzó como una red de contrabando de marihuana y heroína en los años 80 ha evolucionado en un emporio multimillonario donde la droga más letal de la última década, el fentanilo, se ha convertido en el producto estrella. En el centro de esta guerra se encuentran los Chapitos, la nueva generación del cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero la guerra por el control del narcotráfico en México no solo se libra entre cárteles rivales, también se pelea dentro de los mismos grupos criminales y contra las fuerzas de seguridad mexicanas, que han declarado una batalla frontal contra los Chapitos. Uno de sus principales adversarios es un hombre que ha sobrevivido a emboscadas, atentados y conspiraciones: Omar García Harfuch, un nombre que infunde respeto y miedo en igual medida. Esta es la historia de cómo Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de los Chapitos, ha logrado sobrevivir en un mundo donde la traición y la violencia son moneda corriente, y cómo su guerra con el gobierno mexicano ha llevado a algunos de los enfrentamientos más brutales de los últimos tiempos. Para comprender a los Chapitos, la nueva generación del cártel de Sinaloa, primero hay que hablar de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre que durante décadas dirigió el cártel de Sinaloa con mano de hierro. Su ascenso comenzó en la década de 1980, cuando trabajaba bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado jefe de jefes del narcotráfico en México. Con el tiempo, El Chapo se convirtió en el líder absoluto del cártel y en el narcotraficante más buscado del mundo. Pero tras su última captura en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017, el liderazgo del cártel quedó fragmentado. Una parte siguió bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada, el hombre que ha sabido sobrevivir más de 40 años en el mundo del narcotráfico sin haber pisado una cárcel. Pero la otra parte quedó en manos de sus hijos, los Chapitos, quienes han tomado un camino más agresivo y despiadado que el de su padre. Entonces, ¿quiénes son los Chapitos? Los principales líderes de esta nueva facción son Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El más mediático de los hermanos, Iván Archibaldo es considerado el líder de los Chapitos. Su reputación como jefe del narco se consolidó tras la captura de su padre. Se le describe como un hombre calculador y extremadamente violento cuando la situación lo exige. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como El Alfredillo, es otro de los hijos de El Chapo y está implicado en el tráfico internacional de drogas. En 2016 fue secuestrado en Puerto Vallarta por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en lo que fue un intento de humillar al cártel de Sinaloa. Sin embargo, fue liberado días después. Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, su nombre se hizo mundialmente famoso en el Culiacanazo de 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo capturó en Culiacán, pero terminó liberándolo para evitar una masacre. En 2023 fue capturado nuevamente y extraditado a Estados Unidos. Joaquín Guzmán López es el hijo menos conocido, pero también ha estado involucrado en las operaciones del cártel. Mientras El Chapo gobernaba el cártel con un equilibrio entre negocios y violencia, sus hijos han adoptado un enfoque mucho más agresivo. Uno de sus movimientos más polémicos fue apostar todo al fentanilo, la droga sintética que está matando a decenas de miles de personas en Estados Unidos cada año. ¿Por qué el fentanilo? Porque es barato de producir, fácil de transportar y tiene una demanda creciente. Se fabrica con precursores químicos importados desde China y se distribuye en forma de pastillas falsas de oxicodona, Xanax o incluso mezclado con heroína. El problema es que los Chapitos han sido tan brutales en su expansión que han llamado demasiado la atención. Se han convertido en el enemigo número uno del gobierno de Estados Unidos, que los acusa directamente de ser responsables de la crisis de fentanilo. ¿Quién es Omar García Harfuch y por qué hay una guerra contra él?
Si hay un hombre que ha desafiado a los Chapitos con toda la fuerza del Estado mexicano, ese es Omar García Harfuch. Harfuch viene de una familia con tradición en el poder. Es hijo de Javier García Paniagua, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad en los años 70, una época en la que el gobierno mexicano combatía a los movimientos guerrilleros con tácticas que incluían la tortura y la desaparición forzada. También es nieto de Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional durante la masacre de Tlatelolco en 1968. Desde joven, Omar García Harfuch se formó en cuerpos de seguridad e inteligencia. Trabajó en la Policía Federal, donde lideró operaciones contra el crimen organizado. Pero su ascenso definitivo llegó cuando fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En 2020, sobrevivió a un brutal atentado en la capital mexicana, cuando un convoy del CJNG intentó asesinarlo con armas de alto calibre. A pesar de recibir varios disparos, Harfuch salió con vida y juró continuar su lucha contra el narcotráfico. Su determinación lo ha llevado a enfrentarse directamente contra los Chapitos, ejecutando operativos para desmantelar laboratorios de fentanilo y detener a miembros clave de la organización. En los últimos meses, la guerra entre el gobierno mexicano y los Chapitos ha alcanzado un punto crítico. Se han registrado múltiples enfrentamientos armados en Sinaloa, decomisos récord de fentanilo y el colapso de varias rutas de tráfico. Pero el momento más tenso llegó cuando circuló el rumor de que Iván Archibaldo había escapado de un operativo a través de un túnel secreto. Sin embargo, Harfuch desmintió esta versión y aseguró que el gobierno sigue tras la pista del capo. La presión de Estados Unidos ha hecho que el gobierno de México extradite a varias figuras clave del narco, y muchos se preguntan si Iván Archibaldo será el siguiente en la lista. Aquí es donde comienza una de las guerras internas más sangrientas que ha sacudido al cártel de Sinaloa. Traiciones, emboscadas, ajustes de cuentas y alianzas rotas han convertido a lo que alguna vez fue el cártel más poderoso en un campo de batalla sin tregua. La imagen del cártel de Sinaloa como una organización unida y estructurada quedó en el pasado. Con la captura de El Chapo Guzmán, el cártel se fragmentó en diferentes facciones, y aunque en el exterior todavía se percibe como un solo grupo, la verdad es que una guerra silenciosa se libra entre sus líderes. La ruptura más importante es la que existe entre los Chapitos y el Mayo Zambada. Por décadas, Ismael El Mayo Zambada fue el socio más cercano de El Chapo Guzmán, un hombre de negocios y estratega nato que, a diferencia de otros capos, nunca ha sido capturado. Pero con la caída de su viejo aliado, la relación con sus hijos se volvió tensa. Para el Mayo, el fentanilo es un negocio demasiado arriesgado. No es como la cocaína o la marihuana, que tienen un mercado amplio y regulado en algunos países. El fentanilo es una epidemia de salud pública en Estados Unidos, y Washington ha dejado claro que quiere destruir a quien lo distribuya. Los Chapitos, en cambio, han apostado todo por esta droga sintética. No les interesa la diplomacia ni la discreción. Controlan laboratorios clandestinos en Sinaloa y exportan el fentanilo en cantidades industriales. Esta diferencia de estrategias ha llevado a una fractura irreparable dentro del cártel de Sinaloa. Por un lado, el Mayo Zambada ha empezado a mover sus piezas para debilitar a los Chapitos, cerrando rutas de tráfico, entregando información a las autoridades sobre sus operaciones y hasta colaborando con la DEA para que capturen a algunos de sus sicarios. Por el otro, los Chapitos han respondido con violencia. Han mandado a ejecutar a varios de los operadores de El Mayo, tomando por la fuerza sus territorios en Sonora y Baja California. En algunos pueblos de Sinaloa, la gente ya no sabe a quién le debe lealtad. Al viejo capo que nunca ha caído o a los jóvenes que han traído más dinero, pero también más caos y muerte. La guerra entre estas dos facciones ha dejado cientos de muertos y ha debilitado la estructura del cártel. Lo que antes era una organización casi impenetrable, ahora es un grupo dividido, con traiciones en cada esquina. ¿Y qué ha hecho el gobierno mexicano contra los Chapitos?
A pesar de la brutalidad de los Chapitos, su reinado ha sido golpeado por una serie de arrestos y operativos que han mermado su poder. El primero y más simbólico fue el de Ovidio Guzmán López, el Ratón, en 2019 durante el famoso Culiacanazo. En esa ocasión, las fuerzas federales lograron capturarlo en un operativo relámpago, pero lo que siguió fue una demostración de fuerza sin precedentes. Cientos de sicarios salieron a las calles de Culiacán, incendiaron vehículos, atacaron cuarteles militares y amenazaron con ejecutar a familiares de soldados si no lo liberaban. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, cedió ante la presión y ordenó la liberación de Ovidio, una decisión que dejó claro que los Chapitos todavía tenían un poder enorme. Sin embargo, el gobierno no olvidó la humillación. En enero de 2023, un nuevo operativo logró capturar nuevamente a Ovidio Guzmán, y esta vez sí fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de fentanilo y crimen organizado. La caída de Ovidio marcó un golpe devastador para la facción de los Chapitos. Aunque Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán siguen libres, ahora están más vulnerables que nunca. El siguiente en la lista era Iván Archibaldo. Entonces, ¿cómo comenzó la cacería de Omar García Harfuch contra Iván Archibaldo? Desde que asumió el liderazgo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch ha sido el hombre más temido por los cárteles. Es un policía que ha sobrevivido a emboscadas, atentados y traiciones, y sigue en pie, decidido a acabar con los líderes del narcotráfico. Los Chapitos saben que Harfuch no es como otros funcionarios corruptos que pueden comprar o intimidar. En 2020, cuando el CJNG intentó asesinar a Harfuch en un ataque brutal en Ciudad de México, los Chapitos vieron en él a un enemigo más peligroso de lo que imaginaban. No solo sobrevivió, sino que juró venganza contra todos los grupos criminales que operan en el país. Desde entonces, Harfuch ha dirigido múltiples operativos contra laboratorios de fentanilo en Sinaloa. Su objetivo final es Iván Archibaldo Guzmán. Según fuentes de inteligencia, en diciembre de 2024, las fuerzas especiales estuvieron a punto de capturar a Iván en un rancho cerca de Culiacán. Pero el capo escapó en el último momento, gracias a un túnel secreto que conectaba su escondite con una zona montañosa. Los informes indican que Iván Archibaldo ya no confía en nadie. Ha mandado a ejecutar a varios de sus propios sicarios por sospechas de traición y se mueve constantemente para evitar ser rastreado. Los rumores dentro del narco apuntan a que el Mayo Zambada podría haber colaborado con la DEA para entregarlo. Después de todo, si alguien quiere deshacerse de Iván, es su antiguo aliado convertido en enemigo. Entonces, ¿podemos estar hablando del final de los Chapitos? La caída de los Chapitos parece inevitable. Han acumulado demasiados enemigos: la DEA, el gobierno mexicano, el ejército, el FBI, la CIA y hasta su propia gente dentro del cártel de Sinaloa. Pero Iván Archibaldo no es un hombre que se rinda fácilmente. Ha sobrevivido a intentos de arresto, emboscadas y traiciones. Y si algo ha demostrado la historia del narco en México, es que cuando un capo se siente acorralado, puede volverse aún más peligroso. En el horizonte, Estados Unidos exige la captura de los Chapitos y su extradición inmediata. El gobierno mexicano está bajo presión para actuar antes de que las agencias estadounidenses tomen el asunto en sus propias manos. ¿Podrá Omar García Harfuch capturar a Iván Archibaldo y poner fin a su reinado? ¿O veremos otro episodio de violencia y caos en Sinaloa, con más sangre derramada en las calles? A continuación, exploraremos el impacto internacional del fentanilo, el papel de la DEA en la cacería de los Chapitos, y cómo las traiciones dentro del cártel podrían determinar el destino de Iván Archibaldo Guzmán. El fentanilo es la droga que puso a los Chapitos en la mira del mundo. El narcotráfico siempre ha sido un juego peligroso, pero el fentanilo ha cambiado las reglas. Esta droga sintética es 50 veces más potente que la heroína y ha causado una crisis de salud pública sin precedentes en Estados Unidos. Las cifras son aterradoras: más de 100,000 muertes por sobredosis en un solo año,
hospitales colapsados y ciudades enteras devastadas por una epidemia que no discrimina entre ricos y pobres. ¿Y quiénes están detrás de este negocio? Las investigaciones han señalado que los chapitos son los principales responsables de la producción y distribución de fentanilo en el hemisferio occidental. Ellos no solo fabrican la droga en laboratorios clandestinos de Sinaloa, sino que han perfeccionado su sistema de exportación, utilizando desde traficantes callejeros hasta complejas redes de lavado de dinero en Asia y Europa. La DEA ha dejado claro que su principal objetivo es desmantelar a los chapitos. Mientras el cártel de Sinaloa manejaba cocaína y heroína, el gobierno estadounidense podía tolerar cierto nivel de operación. Pero el fentanilo es otro asunto. Una droga que mata a miles de personas al año ha convertido a los hijos del Chapo en el enemigo público número 1. ¿Cuál ha sido hasta ahora el plan de la DEA para atrapar a Iván Archibaldo y sus hermanos y terminar así con la pesadilla del fentanilo? La Administración de Control de Drogas, DEA, ha puesto en marcha una de las operaciones más ambiciosas de los últimos tiempos para capturar a Iván Archibaldo Guzmán y a sus hermanos. En abril de 2023, la DEA ofreció una recompensa de $10 millones por información que condujera a su arresto. Y no solo eso, crearon un equipo de inteligencia especial dedicado exclusivamente a rastrear sus movimientos. Los agentes han utilizado informantes dentro del cártel de Sinaloa, tecnología satelital y colaboraciones con el gobierno mexicano para identificar las rutas de escape de los chapitos. Uno de los golpes más importantes ocurrió en octubre de 2023, cuando las fuerzas especiales lograron desmantelar un laboratorio de fentanilo en Culiacán. En ese operativo, capturaron a uno de los principales químicos de los chapitos, un hombre conocido como El Ingeniero, quien habría revelado información clave sobre los escondites de Iván Archibaldo. La DEA y la Marina de México han estado a punto de atraparlo en al menos 3 ocasiones, pero Iván ha demostrado ser un maestro del escape. Cada vez que las fuerzas del orden llegan a uno de sus refugios, él ya se ha ido. Se dice que utiliza una red de túneles secretos, comprados con millones de dólares en sobornos a militares y políticos corruptos, lo que le permite moverse de un punto a otro sin dejar rastro. Sin embargo, el cerco se sigue cerrando. Iván sabe que no podrá huir para siempre. La historia del narcotráfico está llena de traiciones, y el cártel de Sinaloa no es la excepción. En los últimos meses, se han intensificado los rumores de que alguien dentro de la organización está colaborando con la DEA y el gobierno de México para entregar a Iván Archibaldo. El principal sospechoso, el Mayo Zambada. El viejo capo sabe que la única forma de sobrevivir es sacrificando a los chapitos. A diferencia de ellos, el Mayo siempre ha sido discreto y ha evitado confrontaciones directas con Estados Unidos. Pero ahora, con la presión internacional en su punto más alto, es posible que haya decidido negociar con la DEA. Hay evidencias de que algunas de las recientes capturas de operadores de los chapitos fueron facilitadas por información privilegiada. También se han interceptado conversaciones donde sicarios de Iván Archibaldo acusaban a miembros del cártel de colaborar con el gobierno. ¿Será el Mayo quien entregue a Iván? Otras fuentes sugieren que la traición podría venir de adentro. Los propios hermanos de Iván, Alfredo y Joaquín Guzmán López, podrían estar negociando su salvación a cambio de entregarlo. La historia nos ha enseñado que en el mundo del narcotráfico, la lealtad es efímera y la traición es cuestión de tiempo. Entonces, ¿cuál es el futuro de los chapitos? ¿Llegará algún día el final de todo esto? Mientras Iván Archibaldo sigue en la mira de la DEA y del gobierno mexicano, el destino de los chapitos es incierto. Algunos expertos creen que la captura de Iván es solo cuestión de tiempo, y que su caída marcaría el principio del fin del imperio de El Chapo Guzmán. Pero otros advierten que la violencia no terminará con su arresto. Al contrario, la captura de Iván podría desatar una guerra aún más sangrienta, donde diferentes facciones del cártel lucharán por el control del negocio. Omar García Harfuch y la DEA siguen en su cacería. El tiempo se agota para Iván. ¿Será traicionado por sus aliados? ¿O logrará escapar una vez más, desafiando al gobierno como su padre lo hizo por tantos años?
Lo único seguro es que la historia del narcotráfico en México sigue escribiéndose con sangre y traiciones. A continuación, vamos a profundizar en los errores que podrían llevar a la captura de Iván, los movimientos estratégicos de la DEA y del gobierno mexicano, y la creciente guerra interna dentro del cártel de Sinaloa. ¿Cuáles son los errores que pueden llevar a la caída de Iván Archibaldo? Iván Archibaldo Guzmán ha demostrado ser un hombre astuto, pero incluso los capos más poderosos cometen errores, y en el mundo del narcotráfico, un solo descuido puede significar la muerte o la cárcel. Por un lado, el rastro digital, ya que, aunque Iván evita los teléfonos celulares y confía en mensajeros para comunicarse, las fuerzas de seguridad han identificado a sus principales contactos. En 2024, un operativo en Culiacán permitió interceptar mensajes encriptados de su círculo más cercano, revelando su ubicación en tiempo real. La lección: no importa cuán cuidadoso seas, siempre hay un punto débil en la red. Por otro lado, las traiciones internas. El dinero y el poder pueden comprar lealtad, pero solo hasta cierto punto. Cada vez más miembros del cártel de Sinaloa están optando por entregarse a las autoridades de Estados Unidos a cambio de reducciones de pena. Recientemente, un operador financiero de los Chapitos fue arrestado en Guatemala y, según informes de inteligencia, ha comenzado a cooperar con la DEA. ¿Su objetivo? Protegerse antes de que alguien más lo haga desaparecer. Y por último, la soberbia y el exceso de confianza, ya que la violencia y las amenazas han sido la marca registrada de Iván. Sin embargo, la reciente ola de ejecuciones en Sinaloa ha llamado demasiado la atención. La política de plata o plomo funciona hasta que el enemigo se convierte en el propio gobierno. En la cúpula del poder, el caso de los Chapitos es ahora una prioridad internacional. Las agencias de seguridad han cambiado su enfoque. Ya no buscan solo golpear la estructura criminal, ahora buscan al líder. El plan tiene varias fases. Congelar las finanzas. La DEA y el Departamento del Tesoro han bloqueado más de $500 millones en cuentas vinculadas a los Chapitos. También han presionado a bancos en Panamá y Hong Kong para evitar que los narcos laven su dinero. Ataques a sus laboratorios y rutas. Desde 2023 se han desmantelado más de 40 laboratorios de fentanilo en Sinaloa, Sonora y Chihuahua. La Marina y el Ejército han reforzado las fronteras con Guatemala y Belice, cortando rutas de escape. Espías dentro del cártel. La inteligencia militar mexicana ha logrado infiltrar a un grupo de agentes dentro de las operaciones de los Chapitos. Estos informantes han proporcionado detalles cruciales sobre sus movimientos y escondites, pero la gran jugada todavía no ha ocurrido. Se espera un golpe final, una operación quirúrgica para capturar a Iván Archibaldo. ¿Será en una emboscada o lo atraparán en un momento de descuido? Por otro lado, existe la guerra dentro del propio cártel. Los enemigos están también en casa. Mientras la DEA y el gobierno mexicano persiguen a Iván, otro enemigo acecha desde las sombras, su propia gente. El cártel de Sinaloa siempre ha estado dividido en dos facciones. Los Chapitos, hijos de El Chapo Guzmán. El Mayo Zambada, el viejo capo y su gente. Desde la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, la relación entre estas dos facciones ha sido frágil. Ambos bandos se toleraban porque había demasiado dinero en juego. Pero la presión de Estados Unidos ha cambiado la dinámica. Los rumores de una guerra interna son cada vez más fuertes, ya que el Mayo Zambada nunca ha querido la guerra con Estados Unidos, pero Iván y sus hermanos han cruzado la línea con el fentanilo. Y por otro lado, algunos líderes del cártel creen que los Chapitos son un peligro para el negocio y que su eliminación garantizaría la estabilidad del imperio. Los ataques han comenzado. En enero de 2024, un convoy de sicarios leales a Iván fue emboscado en las montañas de Sinaloa. 6 de sus hombres fueron ejecutados y sus cuerpos dejados con un mensaje: esto es un negocio, no un circo. En febrero de 2024, un líder cercano a los Chapitos fue encontrado muerto en Sonora, con signos de tortura. La pregunta es inevitable: ¿está el Mayo Zambada detrás de estos ataques? ¿O hay un traidor dentro del círculo de Iván?
con el gobierno de Estados Unidos ofreciendo $10 millones por su captura, con la DEA cortando sus fuentes de dinero y con una guerra interna amenazando su liderazgo, Iván Archibaldo Guzmán está acorralado. Desde finales de 2023, su ubicación se ha vuelto un misterio. Algunas fuentes afirman que ha escapado a Venezuela, donde el régimen de Maduro lo protege. Otros dicen que se esconde en la Sierra de Sinaloa, moviéndose entre refugios secretos. Pero el cerco se cierra. Sus aliados están cayendo, uno por uno. Y en la guerra del narco, cuando el poder comienza a desmoronarse, los enemigos aparecen de todas partes. ¿Será capturado? ¿Será traicionado? ¿O logrará hacer lo impensable y convertirse en el próximo gran capo del narcotráfico? La respuesta está cerca. Y para terminar con esta historia, exploraremos los posibles escenarios para Iván, el futuro del cártel de Sinaloa y una reflexión final sobre la violencia y el crimen organizado. Entonces, los finales que puede esperar Iván Archibaldo son cárcel, muerte o reinado. En el mundo del narcotráfico hay pocas salidas y todas conducen al mismo destino: la traición, la cárcel o la muerte. Iván Archibaldo está en su momento más crítico. La presión del gobierno mexicano, la DEA y sus propios enemigos dentro del cártel de Sinaloa lo han acorralado. Pero, ¿cuál será su desenlace? En cuanto a la posible captura, la DEA ha estado ejecutando una estrategia quirúrgica para desmantelar el círculo de confianza de Iván, con operaciones encubiertas que han infiltrado sus redes de distribución, extradiciones aceleradas que han puesto a sus socios más cercanos en manos de fiscales estadounidenses y el rastreo de transacciones bancarias que han cerrado fuentes de financiamiento clave. Las probabilidades de que Iván sea capturado son altas. La pregunta no es si lo atraparán, sino cuándo y cómo. ¿Ocurrirá en un enfrentamiento brutal, con fuego cruzado? ¿Será traicionado por alguien de su círculo a cambio de protección en Estados Unidos? ¿O se rendirá como hizo su hermano Ovidio Guzmán en 2023 en un intento por salvar a su familia? Si Iván cae, su extradición a Estados Unidos es cuestión de tiempo. El sistema judicial norteamericano no perdona, y en una corte federal, las sentencias son prácticamente cadenas perpetuas. Existe también el escenario de la traición y/o la muerte, ya que el cártel de Sinaloa siempre ha sido una maquinaria de negocios. Cuando alguien se convierte en un problema para el negocio, es eliminado. Iván tiene enemigos dentro y fuera del cártel. Los seguidores de El Mayo Zambada, quienes lo ven como un líder impulsivo e imprudente. Los grupos traicionados dentro del propio cártel de Sinaloa, que han perdido dinero y poder por sus guerras personales. Los capos en prisión, dispuestos a negociar su libertad entregando información sobre su paradero. El narcotráfico es un juego de ajedrez sangriento. Por otro lado, también existe la posibilidad de un nuevo reinado. En el caso de que Iván logre sobrevivir y consolidarse como el nuevo gran capo del narcotráfico. Para que eso suceda, tendría que dejar de tener enemigos dentro del cártel que amenacen su liderazgo, negociar con el gobierno mexicano para reducir la presión en su contra. Si Iván logra ejecutar este plan, podría convertirse en una figura tan poderosa como lo fue su padre, el Chapo Guzmán. Pero, en la historia del narco, quienes han llegado a la cima no han durado mucho tiempo allí. No obstante, mientras Iván lucha por sobrevivir, hay un hombre que sigue su rastro sin descanso: Omar García Harfuch. Con cada golpe al cártel de Sinaloa, con cada laboratorio de fentanilo desmantelado, con cada sicario capturado, Harfuch ha demostrado ser el enemigo más letal para los chapitos. El tiempo dirá si este enfrentamiento termina con Iván en una celda, en una tumba o en la cima del narco. Pero hay algo seguro: mientras exista el narcotráfico, siempre habrá un capo en fuga y un cazador siguiéndolo de cerca. ¿Cuál es entonces el precio de la violencia? La historia de los chapitos y del narcotráfico en México no es solo una historia de poder y crimen, es una historia de pérdida, sufrimiento y tragedia. Miles de familias han sido destruidas por la violencia, ciudades enteras han sido tomadas por el miedo, y el negocio del fentanilo sigue cobrando vidas en todo el mundo.
Al final del día, los cárteles no son leyendas ni héroes, son imperios construidos sobre la sangre de inocentes. Y aunque hoy los chapitos parezcan invencibles, la historia nos ha enseñado que el crimen siempre termina igual, en la cárcel o en la tumba. Porque en este juego nadie gana. Pero el crimen organizado nunca se detiene y nuevas historias están por contarse. Si quieres conocer más sobre el mundo del narco y sus secretos, suscríbete a El Hampa Bruta.